Mis padres quieren que done sangre a mi hermana para su cirugía estética a pesar de mi enfermedad. Me llamo Roxana y tengo 17 años. Mi vida ha sido un constante vaivén de emociones, pero hay un peso que llevo en el pecho que me ha acompañado desde que tengo memoria: la anemia. Desde que era pequeña, mis padres me han explicado que la sangre es vida. Sin embargo, en mi caso, parece que esa vida a menudo no es suficiente para satisfacer las expectativas de mi familia. Desde que tengo uso de razón, he estado en la sombra de mi hermana, Valentina. Ella es la niña perfecta, siempre hermosa, siempre popular, y siempre elogiada por mis padres. En casa, parece que el amor y la atención de mis padres se distribuyen de manera desigual. Valentina es la estrella, mientras que yo soy solo una figura borrosa en el fondo. La presión se ha vuelto insoportable en los últimos meses, especialmente con su inminente operación estética. La semana pasada, todo cambió de manera drástica. Mis padres se sentaron en la sala de estar, y cuando vi la expresión en sus rostros, supe que algo no estaba bien. Mi madre, con sus ojos llenos de preocupación, me miró y dijo: «Roxana, necesitamos hablar». Esa simple frase provocó un nudo en mi estómago. No podía imaginar que esta conversación cambiaría el rumbo de mi vida. Valentina había estado diciendo que su apariencia la estaba hundiendo en una depresión. Mis padres la escucharon, como siempre lo hacían, mientras yo me sentía invisible. «Ella necesita una operación», dijo mi padre, con un tono firme. «Es lo que necesita para sentirse mejor». En mi mente, ya sabía lo que venía: el chantaje emocional. Valentina había estado manipulando a mis padres durante semanas. Se pasaba horas hablando de cómo se sentía atrapada en su cuerpo, cómo su imagen la hacía infeliz. Sus lágrimas eran un arma afilada, y mis padres nunca supieron cómo decir que no. No me sorprendió cuando anunciaron que iba a operarse. Lo que me dejó atónita fue la siguiente declaración: «Roxana, necesitas donar 2 unidades de sangre». Me quedé en silencio, la incredulidad me recorrió. «¿Por qué debería hacerlo?», pregunté, tratando de sonar más firme de lo que realmente me sentía. La anemia siempre había sido un obstáculo en mi vida, un recordatorio constante de que mi cuerpo no era como el de los demás. Mis padres no parecían comprender la gravedad de mi situación. «Es por tu hermana», dijo mi madre, su voz suave pero autoritaria. «Si no lo haces, podría no salir bien. Y no podemos permitirnos eso». Mis pensamientos giraban en círculos. La idea de donar sangre me aterraba. No solo por el miedo a la aguja, sino porque sabía que, en mi estado, 2 unidades de sangre podían dejarme debilitada, vulnerable. Pero la mirada de mis padres era casi hipnótica, un fuego que me obligaba a someterme. «Además, solo debes comer mejor». «La doctora dice que estás exagerando», continuó mi padre, como si eso solucionara todo. La discusión se intensificó y, por un momento, quise gritarles lo que sentía. La sensación de impotencia se apoderó de mí. Mis palabras se mezclaban con mis lágrimas mientras intentaba explicarles que mi anemia no era solo un capricho. Sin embargo, mis padres simplemente miraron hacia otro lado, convencidos de que solo necesitaba un poco de ejercicio y una dieta adecuada. Valentina, al ver que yo estaba en el centro de atención, se unió a la conversación. «Roxana, es solo sangre. Si no lo haces por mí, ¿qué clase de hermana eres?». Su tono era acusatorio, como si me estuviera arrojando una bomba de culpa. «Siempre has sido egoísta, y esta es tu oportunidad para demostrar que te importa». La palabra egoísta retumbó en mi cabeza como un eco insoportable. No quería ser la hermana que se negaba a ayudar. Las inseguridades comenzaron a desgastarme. Si no lo hacía, ¿qué pensarían mis padres de mí? Valentina siempre había sido buena manipulando a la gente, pero esta vez fue demasiado lejos. Era como si sus palabras se convirtieran en cadenas que me ataban. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo. Me armé de valor y le dije a mis padres que necesitaba ver al médico antes de proceder. Ellos, sorprendidos por mi resistencia, finalmente aceptaron. Pero al mismo tiempo, el peso de su decepción me aplastaba. Me sentía atrapada entre el deber familiar y mi propia salud. Al llegar al consultorio, el doctor se mostró comprensivo. «Roxana, entiendo que deseas ayudar a tu hermana,
pero también debes cuidar de ti misma. Donar sangre puede ser riesgoso si no estás en condiciones óptimas. Su voz era un bálsamo, pero en el fondo, sentí que mis padres estaban esperando que ignorara sus palabras. En la sala de espera, mis pensamientos se agitaban. Las imágenes de mis padres y Valentina eran como sombras amenazantes. ¿Realmente quería hacer esto? ¿Qué pasaría si me pasaba algo? Decidí que iba a contarle al médico la verdad sobre mi estado, que no podía ser ignorada. Le expliqué mi anemia y cómo a menudo me sentía cansada y débil. El médico escuchó atentamente y, después de revisar mis análisis, frunció el ceño. Roxana, si tienes anemia de nivel intermedio, no deberías someterte a una extracción de sangre. Tu salud es lo más importante, y no puedes comprometerla por la operación de tu hermana. Me sentí aliviada, pero el peso de mis decisiones seguía ahí. Sabía que tendría que enfrentarlos a todos y decirles que no podía donar. Pero mientras regresaba a casa, mi mente estaba nublada por la culpa. La decepción que vería en sus rostros me llenaba de ansiedad. Sin embargo, esa noche, cuando mis padres me preguntaron sobre mi visita al médico, decidí ser honesta. No puedo donar sangre, simplemente no estoy en condiciones, dije, tratando de mantener la calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres intercambiaron miradas, y su decepción se hizo palpable. No entiendo por qué no puedes hacer un simple sacrificio por tu hermana, dijo mi madre, la voz temblorosa de frustración. Siempre estás pensando en ti misma. Valentina, observando desde su rincón, comenzó a reír. ¿Ves, Roxana? Nadie te cree. Siempre has sido la que busca llamar la atención. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado. Sentí como me desmoronaba. La tensión en el aire se hizo más densa. Mis padres querían que mintiera, que engañara al médico para que me dejara donar, pero no podía arriesgar mi salud. Sabía que esta situación era un juego para Valentina, y estaba cansada de ser una pieza en su tablero. Finalmente, decidí que tenía que dar un paso hacia adelante, aunque eso significara enfrentar la furia de mis padres. No puedo hacer esto, y no quiero ser parte de sus manipulaciones. Mi salud es más importante que una operación estética. Si Valentina necesita hacerse eso, que lo haga, pero no a expensas de mi bienestar. La habitación se llenó de silencio, y en ese instante, el teléfono sonó. Era el médico. Roxana, siento interrumpirte, pero necesito hablar contigo sobre la situación de tu hermana, dijo su voz, grave y seria. La incertidumbre me invadió. Mis padres intercambiaron miradas de sorpresa, y antes de que pudiera reaccionar, mi madre tomó el teléfono. Sí. Soy su madre, ¿qué sucede? Escuché un murmullo del otro lado, pero no podía captar las palabras. La tensión era casi palpable mientras ella asentía y respondía a las preguntas. Al final, colgó y se volvió hacia mí con una expresión seria. Roxana, tienes que venir a la clínica. Tu hermana ha mentido sobre su salud. No está en condiciones de operarse. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué significaba eso? Las palabras de mi madre eran como un eco distante mientras mi mente trataba de procesar la revelación. Aún estaba en shock cuando me di cuenta de que mis padres no entendían el verdadero problema. En su afán por salvar a Valentina, habían ignorado mi sufrimiento. Ahora, al verme en medio de esta encrucijada, con la decisión de donar sangre aún sobre mí, la presión se intensificaba. Tenía que actuar. Tenía que protegerme, no solo de la manipulación de Valentina, sino de la toxicidad que envolvía a mi familia. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, miré a mis padres a los ojos. No voy a ser parte de esto. Si Valentina ha mentido, no quiero saber nada de su operación. Mi salud es mi prioridad. El médico me esperaba. La pregunta se cernía sobre mí, y sabía que la decisión que tomaría cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Cuando miré a mis padres, sentí que la presión en mi pecho aumentaba. Ellos eran la razón detrás de tantas lágrimas y frustraciones, y era el momento de romper las cadenas que me mantenían atrapada. Con la decisión firme en mi mente, respondí, voy a hablar con el médico. Ellos deben saber lo que realmente está pasando.
Mis padres parecían atónitos, como si nunca antes me hubieran visto actuar de esa manera. Mi madre se cruzó de brazos, intentando parecer autoritaria, pero había un atisbo de preocupación en su rostro. Roxana, no estás entendiendo lo que está en juego aquí. Tu hermana necesita esa operación. Tú solo estás pensando en ti misma. ¿Y qué pasa conmigo? Les lancé la pregunta con un aire desafiante, dejando que cada palabra resonara. ¿No ven que estoy sufriendo? Mi salud no es un juego, y estoy cansada de que me hagan sentir como si fuera menos que Valentina. Ella ha estado manipulando a todos, y ya es suficiente. Decidí que era hora de llevar las cosas a otro nivel. En lugar de quedarme callada y dejar que su presión me aplastara, tomé el teléfono y llamé a la clínica donde trabajaba el médico que había estado atendiendo mis análisis. Cuando me respondieron, pedí hablar con el doctor y, por suerte, pude programar una cita para esa misma tarde. Mis padres intentaron detenerme, pero con cada palabra que pronunciaban, me sentía más fuerte. No iba a dejar que el miedo a sus reacciones me detuviera. Valentina podría haber sido la niña adorada de la familia, pero yo tenía una voz, y la iba a usar. Cuando llegué a la clínica, el doctor me recibió con una sonrisa comprensiva. Roxana, ¿cómo estás? He estado revisando tus resultados y me preocupan algunas cosas, dijo mientras me conducía a su oficina. La conversación fluyó con naturalidad mientras le explicaba la situación. Le conté sobre la presión que sentía por parte de mis padres para donar sangre y cómo Valentina había estado manipulando a la familia. El médico escuchó atentamente, y su expresión se volvió seria. Roxana, esto es grave. No solo por tu salud, sino también por la manipulación emocional a la que estás siendo sometida. Es fundamental que hables con alguien que pueda ayudarte. Mis palabras parecieron abrir una puerta a una nueva comprensión. El médico se ofreció a ayudarme a organizar una consulta con un psicólogo especializado en dinámicas familiares. Sentí un alivio abrumador. Era un paso hacia la libertad, hacia recuperar el control de mi vida. Cuando volví a casa, mis padres me miraron con una mezcla de preocupación y decepción. ¿Por qué no escuchas lo que estamos diciendo, Roxana?, insistió mi madre. Tu hermana te necesita. Solo tienes que donar un poco de sangre. No voy a hacerlo. No voy a poner en riesgo mi salud por un capricho. Si Valentina realmente necesita ayuda, debería aprender a ser honesta y no manipularnos, respondí, sintiéndome más firme con cada palabra. La confrontación se intensificó. Mis padres comenzaron a gritarme, pero yo no cedí. Recordé las palabras del médico y, en un momento de claridad, les dije que iba a hablar con un profesional sobre lo que había estado ocurriendo en nuestra familia. La sorpresa en sus rostros fue inconfundible, y no podía evitar sentir un ligero sentido de triunfo. Te estás equivocando, Roxana. Esto solo va a empeorar las cosas, dijo mi padre, pero yo ya había tomado mi decisión. Era hora de buscar la ayuda que necesitaba y de liberarme de la opresión emocional que había estado soportando durante tanto tiempo. Durante las siguientes semanas, comencé a asistir a las sesiones con el psicólogo. Aprendí a entender la dinámica familiar que había estado dañando mi salud mental y emocional. También me dio el coraje para hablar con mis amigos sobre lo que estaba pasando. Ellos me brindaron apoyo y amor, lo que me hizo sentir que no estaba sola. Una tarde, decidí que era hora de dar un paso más. Contacté a un grupo local que se dedicaba a ayudar a jóvenes que enfrentaban situaciones similares. Me ayudaron a organizar una reunión con mis padres, donde pudieran escuchar a alguien que no fuera yo. El día de la reunión, mis padres llegaron con actitudes defensivas, como si supieran que no iban a salir bien librados. Sin embargo, el terapeuta logró crear un ambiente seguro y abierto. A medida que se desarrollaba la conversación, me di cuenta de que mis padres nunca habían considerado realmente mis sentimientos. La defensiva que llevaban era solo una fachada, un intento de proteger su ego. El terapeuta planteó las preocupaciones sobre la manipulación y la presión que Valentina había ejercido sobre ellos y sobre mí. Fue un momento crucial. Los vi comprender que su amor y atención incondicionales hacia Valentina habían contribuido a una dinámica tóxica en la familia. Sus caras reflejaban la confusión y la culpa, pero también la necesidad de cambiar. Después de esa reunión, hubo un cambio en casa.
Mis padres comenzaron a reconocer mis sentimientos, y aunque no todo se solucionó de la noche a la mañana, sentí que comenzaban a valorar mi salud y bienestar. Valentina, por otro lado, no tomó bien la situación. Ella intentó mantener su manipulación, pero esta vez me sentí fuerte para enfrentarla. Un día, después de una discusión particularmente tensa, decidí que ya no iba a permitir que Valentina controlara mi vida. Ya no soy tu marioneta. No voy a quedarme callada mientras juegas con los sentimientos de nuestra familia, le dije, mirándola a los ojos. Las cosas no fueron fáciles entre nosotras, y las tensiones se mantuvieron, pero a medida que me fortalecía, su poder sobre mí se desvanecía. Aprendí a decir que no, a defenderme y, sobre todo, a cuidar de mí misma. A pesar de las dificultades, cada día me sentía más en control de mi vida. Finalmente, llegó el momento de enfrentar a mis padres sobre lo que había sucedido con la donación de sangre. Decidí que era hora de hacerles entender que sus decisiones habían tenido un impacto real en mi salud mental. Les expliqué cómo la presión de donar sangre me había hecho sentir. El dolor y la decepción en sus ojos me hicieron sentir que estaban comenzando a comprender. Poco a poco, mis padres comenzaron a cambiar. Asistieron a sesiones de terapia familiar, donde trabajaron en sus propias inseguridades y aprendieron a escucharme. Con el tiempo, la dinámica en casa mejoró, aunque no era perfecto, siempre había algo de tensión. Pero por primera vez, sentí que estaba siendo vista y escuchada. Meses después, Valentina finalmente decidió cancelar su operación. Durante una discusión, confesó que su autoestima no dependía de un cambio físico. Era un paso importante para ella, y aunque no se lo dije, sabía que había aprendido algo de toda esta experiencia. Miré hacia atrás y pensé en lo lejos que había llegado. Había superado una crisis familiar que me había dejado marcada, pero también me había empoderado. Ahora sabía que mi salud mental era fundamental y que mis deseos y necesidades importaban. A partir de entonces, me propuse ser la voz que había estado callada durante tanto tiempo. Un día, mientras caminaba por el parque, sentí que la vida comenzaba a brillar con más fuerza. Mis padres, ahora más comprensivos, me apoyaron en mis elecciones, y la relación con Valentina, aunque aún tensa, estaba mejorando lentamente. La sombra que había cargado por tanto tiempo se estaba disipando, y estaba lista para abrazar mi nuevo camino. Y así, de alguna manera, cada parte de mi viaje se entrelazó para crear una historia de resiliencia y autodescubrimiento. Aprendí que a veces, hay que enfrentarse a las sombras para poder salir a la luz.